Cuando mi hermana murió, me quedé con su cuenta de Facebook. Eso parece un poco raro, ahora que lo he escrito. Para ser sincera, probablemente no soy la primera persona que debería tener acceso a su cuenta. Lógicamente, ese derecho debería corresponder a su esposo, Ted, si es que corresponde a alguien. El caso es que nadie sabe que tengo acceso a la cuenta. Ella me dio su contraseña, Dios, hace 6 años. Me había pedido que entrara y comprobara algo por ella en mi computadora. Ahora no recuerdo por qué. Es uno de esos pequeños recuerdos que parecían no tener importancia en ese momento, pero que ahora extraño terriblemente. 1.000.000 de pequeñas interacciones y palabras, y sonrisas entre nosotras, y nunca recordaré la mayoría de ellas. Estoy hablando de otra cosa. En fin, la contraseña. Una semana después de su muerte, probé la contraseña por impulso. Me imaginé que debía haberla cambiado en algún momento de los últimos 6 años, pero para mi sorpresa se me permitió el acceso de inmediato. Honestamente, Ana nunca fue muy buena con la ciberseguridad. Sé que no debería haber entrado en su cuenta. Lo entiendo de verdad. Incluso si está muerta, es una invasión de la privacidad. No solo para ella, sino para todos los demás. Pero acababa de perder a una de las personas más queridas de mi vida, y estaba de duelo. Me pareció bien en ese momento. Parecía justificado. Y además, no es que alguien tuviera que saberlo. Puse su estado en desconectado, para que nadie viera que había entrado. Pasé muchas noches sin dormir buscando en su Facebook, en los grupos de los que formaba parte, en las páginas que le gustaban, en las fotos que publicaba. Rápidamente se convirtió en una adicción enfermiza. No es que me importara. Estaba desesperada por tener algún tipo de conexión con ella. Cualquier cosa. Y gran parte de su vida estaba catalogada en internet. Era el veneno perfecto. Para mi vergüenza, al final empecé a revisar su bandeja de entrada. Si lo hace mejor. Sé que no lo hace. No había nada sorprendente o terrible en sus mensajes. Ana prefería hablar con la gente en persona en lugar de hacerlo a través de mensajes de texto. La mayor parte era bastante cotidiana, compartiendo fotos de su perrito que le muerde el tobillo con nuestro primo Sam. Arreglar los detalles de una invitación a una fiesta con un grupo de amigos de la universidad. Planear un viaje de última hora para ver a su mejor amiga, Frida. Eso último me dolió un poco al leerlo. Habían quedado para verse unos días después del accidente de Ana. Sus mensajes eran tensos y bruscos, como si se hubieran peleado. Frida había parecido tan angustiada en el funeral, llorando que Ana nunca la perdonaría. Debió de ser duro, que su mejor amiga muriera sin compensar la estúpida discusión que habían tenido. Imagino que eso se queda con una persona para siempre. Es curioso que siempre pensemos que tenemos tiempo. El día del accidente, estaba en la farmacia comprando pastillas de hierro para mi hermana a petición suya. Su anemia había vuelto y sus brazos se habían llenado de moretones. Últimamente estaba un poco decaída, así que estaba mirando el pasillo de los dulces, pensando en llevarle unos huevitos de chocolate para animarla. Siempre fueron sus favoritos, y yo solía regalarle todos los de mi canasta de Pascua, cuando recibí la llamada. Mi hermana, mi estúpida, torpe y encantadora hermana. No era la primera vez que se caía por las escaleras. Eso le había pasado muchas veces de pequeña, pero fue la última porque esa vez no tuvo suerte. Esa vez, se rompió el cuello en la parte inferior. Murió al instante. El recuerdo de ese horrible momento, de pie en la farmacia, con la boca abierta en un grito que parecía haber muerto en algún lugar profundo de mi pecho, pasó vívidamente por mi mente, y mi cara se arrugó mientras me sentaba allí, leyendo el mensaje de Frida una y otra vez. No era justo. Seguía llorando, acurrucada en la silla de la computadora en forma fetal, cuando Ana recibió un nuevo mensaje.
No era raro que la gente enviara nuevos mensajes a la página de Facebook de Ana. La mayoría de ellos se enviaban claramente en un estado de dolor. Gente deseando que no se hubiera ido. Deseando haber tenido más tiempo. No leí ninguno de esos mensajes. Para ser sincera, me pareció una invasión excesiva. Además, solo me recordaban el hecho de que ella no iba a volver a casa. Y, por extraño que parezca, eso era lo que intentaba evitar recorriendo su Facebook todo el tiempo. Pero esta vez había algo diferente. Este era de Ted. Antes de que pudiera cerrar por la ventana, leí la primera línea. ¿Por qué las cosas tenían que ser así? Me vinieron a la mente visiones de Ted en el funeral. Lo pálido que había estado. Lo tembloroso. Como si estuviera muriendo bajo su pena. Como si no tuviera nadie con quien compartirlo. Aunque todos lo intentáramos. Ignorando esa pequeña voz de mi conciencia, seguí leyendo. ¿Por qué las cosas tenían que ser así? No tenía que suceder así. No tienes que culpar a nadie más que a ti misma y estoy muy enojado contigo. Podríamos haber solucionado las cosas. Podríamos haber hecho que funcionara. Te quería, incluso en nuestros peores momentos. Lo sabías. ¿Cómo no ibas a saberlo? Hice todo por ti. Lo di todo por ti. Fuiste tan desagradecida. Sabes que no era mi intención. Solo me enfadé mucho. Me haces eso, ¿sabes? Me haces enfadar. Y también me dolió hacer eso. No tienes ni idea de lo jodidamente mal que me sentí al día siguiente. Y, además, esa pelea casi me rompe la mano. No eres la única que salió herida. Ojalá me hubieras escuchado. Ojalá no hubieras intentado huir. ¿Pensaste que no me enteraría de tus planes con Frida? ¿Pensaste que estarías a salvo con ella? ¡Qué maldita broma! Sabías que estabas a salvo conmigo. A veces pierdo los papeles. ¿Quién no lo hace? Se supone que me amas y eso significa amar. Todo de mí. ¿O esos votos matrimoniales eran una mentira? Es su culpa. Es su culpa por dejar tu teléfono abierto para que yo pudiera leer esos mensajes. Es su culpa por herirme cuando sabías que ya estaba sufriendo. Es su culpa por hacerme enojar tanto que hice algo para lastimarte de nuevo. ¿No lo entiendes? Es su culpa. Y ahora ha sido castigada por ello. A medida que leía los mensajes, me ponía cada vez más nerviosa. Poco a poco, una imagen comenzó a formarse en mi mente. Una imagen que hizo que mi ritmo cardíaco se acelerara y mi mandíbula se abriera. No. Antes de que me diera tiempo a seguir reaccionando, llegó otro mensaje. ¿Qué diablos? ¿Quién está leyendo esto? Mierda. Había olvidado que, al hacer clic en el mensaje, ese enviaba una notificación de mensaje leído. Presa del pánico, cerré la computadora, alejándome de ella como si fuera tóxica. Tardó unas horas en procesar lo que había visto, para tratar de entenderlo. Pero cuando lo hice, cuando me di cuenta de lo que Ted había hecho a mi hermana, supe lo que tenía que hacer. Hice capturas de pantalla de la conversación y fui a la comisaría. Eran alrededor de las 3 de la mañana y se asombraron al verme. Por supuesto, pero se interesaron mucho por lo que llevé. Empezaron a buscar a Ted inmediatamente. Como era de esperar, no estaba en su casa. Había desaparecido, junto con su cartera y toda su identificación personal. También hablaron con Frida, y ella les contó todo, sobre cómo habían planeado alejarla de él, para esconderla hasta que pudiera conseguir el divorcio. Frida quería hablar conmigo, pero yo me negué. No tengo nada que decirle por no haber hablado antes. La policía cree que sus perspectivas de atraparlo son bastante buenas. Es casi seguro que tendrá que usar una tarjeta de crédito o débito por el camino, lo que les ayudará a localizarlo. Por mi parte, espero que no lo encuentren. Porque si lo encuentran, entonces estará a merced de la ley, y he decidido que la ley es bastante blanda, especialmente en estos lugares.
si te has descondenado. Y eso es un gran... sí. Podría ser condenado a cadena perpetua. Y la vida en prisión es demasiado buena para basura como él. La policía ha comenzado su búsqueda. Bueno, yo he comenzado una propia. Y no me detendré hasta encontrarlo y conseguir justicia para Ana, para mi familia. No pararé hasta que se ahogue en su propia maldita sangre. Los niños son criaturas fascinantes. No puedo dejar de maravillarme de la manera en la que actúan y piensan. Sus mentes pueden ser moldeadas muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, como la plastilina más suave y la más fuerte de las manos. Me preocupa nunca llegar a entender a esta niña, es decir, cómo pensaba. Estas cosas pasaban por mi mente mientras examinaba la habitación levemente iluminada. Las puertas y ventanas estaban clausuradas con esa cinta amarilla que usan en las escenas de un crimen. El pegajoso desastre en el suelo estaba siendo analizado por el equipo forense. El sitio que tenía enfrente era espeluznante. Lo que alguna vez fue una niña de 8 años yacía en el suelo. Uno no podría decir con exactitud que era a primera vista. Su cabeza apenas estaba unida a la columna vertebral, colgando grotescamente hacia un lado, con el líquido rojizo coagulado debido al paso del tiempo. Un ojo estaba fuera del cráneo, perdido unos metros más allá. Había un hueco donde estaba su estómago, como si hubiera sido arrancado a mordiscos por una bestia, mientras que los órganos aparecían esparcidos a su alrededor. Unas horribles marcas de cortes adornaban sus pequeñas muñecas, manos y dedos, llenos de costras de sangre. Claramente, alguien o algo la quería muerta. Sus padres y su abuela estaban en condiciones similares, dispersos por toda la sala. El lugar era un verdadero baño de sangre. Me hizo volver el estómago. Evidentemente hubo una lucha. Juguetes, muñecas, títeres, revistas, vidrios rotos y ladrillos habían sido arrojados sobre el macabro espectáculo. La sala parecía combustible para pesadillas. Quedé enmudecido por el olor a sangre y entrañas. Aparentemente tenían 3 días de muertos. Aquello era demasiado para mí. Un tanto mareado, me di la vuelta y me alejé de la escena. Quizá en alguna otra parte de la casa encontrara algo aún más vomitivo. Una vez que pasó el malestar me sorprendí a mí mismo subiendo las escaleras, hacia lo que parecía el cuarto de una niña. Ahí no había señal de lucha. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa: un cuaderno. Era un cuaderno escolar común y corriente, tirado en el suelo. Lo levanté lentamente, dándole vuelta en mi mano. Estuve a punto de entrar en estado de shock. Estaba cubierto por letras sanguinolentas, extraños símbolos y signos. Había una cara dibujada sobre el papel, prácticamente en cada una de las páginas. Era una cara torcida, parecía estar cosida. Los ojos estaban rellenos con pequeñas líneas a través de ellos, como si fueran botones. Me parecía familiar, pero era incapaz de recordar por qué. Un pequeño pedazo de papel cayó entre las páginas. Me agaché para recogerlo. No temas, mi niña. Yo alejaré a los espíritus. Te mantendré a salvo durante la noche. Seré tu amiga todos los días. Cuando se trata de amistades, tengo muy pocas. Así que no me dejes, querida, o mi corazón se partirá en dos. Aquello no se veía bien. Le di la vuelta al papel y leí el reverso. Muñecas preocupadas de Madame So, tus amigas hasta el final. Qué extraño. Me puse a hojear el cuaderno de nuevo, esta vez desde el principio. Parecía un diario normal. Había descripciones de sus amigas de la escuela, discusiones con sus padres, pero una cosa llamó mi atención. Mi abuelita me regaló una muñeca en mi cumpleaños.
Es bonita, pero me da miedo. Mamá me dijo que no podía regalarla. Creo que no la quiero. Un par de días después había una entrada similar. Guardé la muñeca que me regaló mi abuelita en un cajón. No me gustan sus ojos. Me ve en la noche. Me asusta mucho. Había muchas más como esta. La muñeca me sigue a donde voy. Su cabeza da vueltas. Ninguno de mis muñecos había cobrado vida antes. Es raro, pero no está mal. Llamé a mi muñeca Angie. No es tan mala. Ella me dijo hoy que vamos a ser buenas amigas. A Angie no le gusta mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelita. No sé por qué. Creo que es porque piensan que juego mucho con ella. Las entradas se volvían cada vez más perturbadoras mientras seguía leyendo. Angie me hizo enojar mucho hoy. Dijo cosas feas sobre mi mamá. No se callaba y le arranqué un ojo. Eso no le gustó nada, pero me disculpé después. Angie es mi mejor amiga. Adoro a Angie. Odio a mis papás. Ayuda. Después de la última entrada, no había nada más que garabatos y símbolos. Un frío recorrió mi espalda. Sentí el ácido del vómito subiendo por mi garganta. Algo estaba terriblemente mal. He estado en la habitación por horas sin haberme dado cuenta. Bajé precipitadamente por las escaleras tan rápido como pude. La casa estaba vacía. Los investigadores ya no estaban ahí. Lo único que quedaba eran charcos de sangre y el desorden sobre el piso. Los cuerpos ya habían sido retirados. Eché una mirada alrededor de la sala. Mis ojos se detenían sobre cualquier cosa que pudiera tener un significado. Ella se lo hizo a sí misma, ya sabes. Me asusté mucho cuando escuché una voz fantasmal de mujer. Sonaba como si estuviera frente a mí, vieja y ancestral. Miré a mi alrededor, buscando el origen de la voz, y me detuve bruscamente en la muñeca que había visto antes. Le faltaba uno de sus ojos de botón. No, me dije a mí mismo. No, no, no. Es imposible. La voz regresó. Ella lo hizo sola. No había movimiento, pero el sonido venía de la muñeca. Me sentí como un loco por hacerlo, pero le pregunté: ¿Angie? Sí, me respondió la voz, casi satisfecha de que le preguntara. Fue suficiente para mí. No pude soportarlo más. Vomité. Eso se había salido por mucho de mi control. Oh, querido, me dijo. Pobre, ven y siéntate aquí. No te sientes nada bien. ¿Qué demonios? Balbuceé, pidiendo a Dios que aquello fuera un sueño. Sin embargo, pregunté: ¿se lo hizo a ella misma? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Quién? Sí, la niña. Ella hizo todo esto. Yo lo vi todo. Mató a su familia, uno a la vez. La abuela fue la primera. Ella usó sus pequeñas manitas. La cabeza de la muñeca colgaba de un lado a otro, como si alguien la moviera. Los cortó en pedazos. Luego siguió ella. Se arrancó un ojo, ya sabes. Yo lo vi. Luego se abrió la garganta. La posesión es una cosa sorprendente. Antes de que se diera cuenta, ya se había desgarrado las entrañas como un pescado. Eso se lo ganó la pequeña perra. No podía creer lo que estaba sucediendo. Me estaba hablando un maldito títere. Una muñeca. Un juguete. Hablaba y se movía. Un terrible asesinato descrito como un juego. Era algo horrible, pero a la vez seductor. Tenía que estar loco sin duda. Me acerqué para escuchar mejor y para preguntarle. ¿Por qué? Dije, mientras la confusión se reflejaba en mis cejas. La muñeca se limitó a sacudir la cabeza. Shh, no hagas preguntas. Todo estará bien.
Una ráfaga de aire caliente llenó mi cabeza. Mi mente se quedó repentinamente en blanco. Mis párpados se sentían cansados y se cerraban. Estaba perdiendo el control. Súbitamente, mis manos se levantaron en dirección a mi camisa. Mis dedos arañaban mi propia carne. Dolía mucho, pero no quería parar. No cuentes mi secreto, me susurró Angie, y lo único que hice fue asentir. Mis uñas comenzaban a cavar en mi piel. La sangre comenzó a aparecer a través de mi camisa. En segundos, mis dedos ya estaban incrustados en mi carne. Los primeros 2 nudillos se hundían cálidamente. Aquello dolía muchísimo. Estaba el rojo vivo. No. Intenté detenerme, pero era incapaz de controlar mis movimientos. No. Mi carne cedía. Los músculos se dividían. Ella me había atrapado, completamente, mientras sentía la presión de mis órganos contra los músculos y membranas. Era suficiente, pero no podía detenerme. Cuando era niña estuve 1 año sin hogar. Mamá me echó de casa cuando tenía 15 años. Me dijo que era porque no dejaba de hablarle mal a su nuevo novio. En realidad, me echó porque él me quería más a mí que a ella. Ni ella ni yo estábamos contentas con esa situación, te lo aseguro. Así que decidió quedarse con esa basura y ponerme en la calle. Podría contarte muchas historias sobre esa parte de mi vida, pero no lo haré. Retomaremos cuando tenía 16 años, donde comienza la diversión. Después de todo, no estás aquí por escuchar todas mis penas, ¿verdad? Estás aquí para leer algo corto, al grano, de miedo. ¿Te gustan las historias de miedo? Te daré una historia de miedo. Comenzó con una chica y su cuaderno. Me di cuenta de que estaba de pie, observándome, apretando un cuaderno azul liso contra su pecho. Yo estaba sentada junto a un edificio en la 4ª calle, viendo pasar a la gente. Tenía mi pequeño vaso de plástico a mi lado, y de vez en cuando alguien echaba una moneda, pero no me miraban a mí. La gente ya no me veía. A veces, ser un indigente era como ser invisible, a menos que la policía estuviera cerca. Entonces deseaba ser invisible. De todos modos, ella estaba de pie mirándome y yo la ignoraba. Cuando la gente te mira así, la mayoría de las veces significa que hay problemas, y yo no quería ningún problema ese día. Recuerdo que estaba enferma, con un poco de fiebre y deshidratada. Lo único que quería hacer era tumbarme bajo el sol abrasador y dormir hasta que se me pasara todo. Después de media hora de observarme, ella se adelantó. Tómalo, dijo. La miré con desconfianza. Pensé en negarme y decirle: señorita, no quiero ese estúpido cuaderno. Pero a veces es mejor dejarse llevar por la corriente. Aceptar el cuaderno y esperar que se vaya y te deje en paz. Así que extendí la mano y le quité el cuaderno de las manos. Casi parecía que le dolía físicamente entregármelo. Buena suerte, y lo siento, dijo. Su voz era un susurro áspero. Luego se dio la vuelta y corrió por la calle como si alguien la persiguiera. Maldito bicho raro, murmuré para mis adentros, mirando el cuaderno. Dudé un momento antes de abrirlo. Lo revisé. En blanco. Todas las páginas. No estoy segura de lo que esperaba. Suspiré, y luego me recosté contra la pared. Empezaba a sentirme mareada y quería cerrar los ojos durante unos segundos. Mi cuerpo se relajó lentamente y, finalmente, me quedé dormida. Me desperté varias horas después, cuando el sol se ponía. Al principio, no estaba segura de qué me había despertado exactamente,
Solo sabía que me dolía. Finalmente, me di cuenta de que me dolía la mano. ¡Ay, qué carajo! Me quité la mano del cuaderno y la miré con incredulidad. No era posible. Lo sabía, pero me sentía como si tocara una estufa. Con curiosidad, lo pinché con el dedo. Era aburrido, normal, frío, excepto donde había puesto la mano, que había dejado una pequeña mancha más caliente. ¡Qué raro!, murmuré, agarrando el cuaderno una vez más. No llevaba lápiz, pero lo abrí de nuevo de todos modos. Pensé que tal vez tendría suerte y podría robarle un lapicero a alguien en algún lugar. En realidad, no tenía nada importante que escribir, pero me pareció una buena forma de pasar el día. Para mi sorpresa, había algo escrito en la primera página, y estaba segura de que antes no había nada. Levántate, camina hacia la avenida Kennedy, sigue los gritos. Me esforcé por leer las palabras. La lectura nunca fue mi fuerte. Antes de ponerme en pie y recoger mis pocas cosas. No tenía mucho por aquel entonces. Tenía algo de ropa sucia, una barra de jabón y algunos bocadillos escondidos. Tal vez $4 de cambio. Todo ello metido en una vieja y desgastada mochila. Me la puse en la espalda, recogí el cambio y el vaso de plástico y empecé a caminar hacia Kennedy. Es extraño, no pensé realmente en lo que estaba haciendo. No había ninguna decisión consciente. ¿Debo ir o no debo ir? Supongo que es porque no tenía nada mejor que hacer. O tal vez solo estaba loca. ¿Quién sabe? Seguí las instrucciones del cuaderno y llegué a la avenida Kennedy unos 45 minutos después. En cuanto doblé la esquina, oí los gritos, tal como decía el cuaderno. «Estás despedido. ¿Me oyes? No puedo dejarte solo en la cocina ni 2 putos segundos sin que te enciendas un cigarro. Por Dios, este es un restaurante familiar». Me dirigí hacia el ruido. Algún jefe estaba echando mierda a un empleado. El chico no debía ser mucho mayor que yo. Finalmente, el adolescente se marchó enfadado, maldiciendo mientras yo me quedaba mirando. Algo me impulsó a hablar. ¿Están contratando? El hombre que estaba en la puerta era un hombre grande con la cara siempre roja y un bigote espeso. Todavía estaba enfadado mientras hablaba, y cuando su mirada se dirigió hacia mí casi me escapé. Pensé que también me gritaría, pero no lo hizo. En lugar de eso, respiró profundamente y lo exhaló lentamente, y dijo: ¿Puedes lavar los platos? Pensé que era una pregunta con trampa. ¿Sí? Asintió con la cabeza. ¿Te drogas? Negué con la cabeza. ¿Eres idiota? Hice una pausa antes de volver a negar con la cabeza. Muy bien, entra y ponte a trabajar. Hoy será tu periodo de prueba. Si me impresionas, puedes quedarte. Me quedé de pie, sorprendida, sin poder creer mi suerte. El hombre miró mi cara de asombro con impaciencia. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? Trabajé más duro esa noche que ninguna otra en toda mi vida. De alguna manera, sabía que había encontrado mi boleto a la salvación. Fregaba plato tras plato en agua hirviendo hasta que mis brazos estaban rojos y adoloridos. Terminé mi trabajo en la mitad del tiempo que el hombre esperaba. Al final de esa noche, tenía un trabajo fijo. Esa fue la primera vez que vi lo que el cuaderno podía hacer. El jefe se llamaba Big Al. El restaurante no era un mal trabajo. De hecho, era perfecto para mí. Big Al era de la vieja escuela. Me pagaba en efectivo y no me pidió ninguna identificación cuando me contrató. En ese entonces, podías salirte con la tuya con ese tipo de cosas. Y una vez que se dio cuenta de que no tenía otro sitio donde quedarme, me dejó quedarme en una pequeña habitación arriba del negocio.
Normalmente el alquilo, me dijo cuando me hizo la oferta, pero parece que te vendría bien. Puedes quedarte aquí siempre que sigas trabajando duro. Y lo hice. Trabajé más que nadie en ese lugar. Siempre llegué a tiempo. Nunca me quejé. Nunca contesté. Sabía que no quería volver a la calle. Sabía que ese trabajo era lo único que impedía ese resultado. Pasaron unas semanas antes de que el cuaderno volviera a ponerse en contacto. Ocurrió en uno de mis escasos días libres. Estaba ordenando mi habitación cuando, sin previo aviso, las páginas del cuaderno se abrieron. Escrito en la segunda página decía: Baja Riverbrook. Nada más. Riverbrook era un vecindario elegante, de lujo, en el lado oeste de la ciudad. Levitaba como la peste. Es el tipo de lugar al que no puedes ir si eres un indigente, a menos que quieras que te saquen a golpes. Dudé y pensé en ignorar las instrucciones, pero entonces recordé mi buena suerte la última vez que el cuaderno me había hablado. Tenía que aprovechar la oportunidad. Me puse mi ropa más limpia y bonita, una camiseta con mínimos agujeros y unos jeans ceñidos, y me cepillé el cabello. Empecé el largo camino hacia Riverbrook, preguntándome qué podría encontrar. Estaba nerviosa, caminando por esas calles, con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados. Sabía que sobresalía como un dedo gordo. Esa gente tenía dinero. Yo no tenía casi nada. Mis ojos iban de un lado a otro, nerviosos, esperando que alguien se acercara a mí y me dijera que yo no pertenecía. Pero entonces mi mirada se posó en una caja de cartón junto a la acera. Me acerqué a ella y leí la gran letra de molde que había en el lateral: libre para un buen hogar. Inmediatamente me arrodillé y empecé a buscar en la caja. En su interior encontré ropa, toda ella bonita y poco usada, de mi talla. Solo con mirarla, supe que me quedaría bien. También había algunos libros en la caja. Y, por último, el Santo Grial, un libro de cocina Betty Crocker. Mi mente empezó a correr con las posibilidades. Agarré la caja y la llevé a casa. A partir de ese día, empecé a practicar nuevas recetas. Estaba decidida a cocinar hasta el final del libro. Tenía que ser inteligente, ahorrar mi dinero para comprar las cosas que necesitaba. Big Al me ayudó un poco cuando se enteró de mi nuevo proyecto. También se convirtió en mi probador número 1. Probó casi todo lo que hice. Pronto dejé de ser la lavaplatos. Big Al me ascendió a chef y empezó a enseñarme los trucos del oficio. Y así, mi vida comenzó de verdad. Gané más y más dinero, hasta que Big Al prácticamente me arrastró al banco para abrir una cuenta. Gané una buena suma, lo suficiente como para tener por fin un poco de espacio para respirar. Big Al y su esposa, Sarah Ann, se convirtieron en mi familia. Mi vida fue bastante buena durante esos años, sobre todo con la ayuda de ese cuaderno. De vez en cuando, me enviaba una pequeña misión, y siempre salía mejor gracias a ella. Con el tiempo, Big Al se retiró y me dio la oportunidad de hacerme cargo del restaurante. Me enseñó cómo llevar el negocio, cómo hacer los impuestos, cómo hacer los pedidos. Me enseñó todo. Entonces tenía 26 años y no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Los primeros años fueron difíciles, pero mejoraron. Cuando cumplí los 30, el restaurante estaba en pleno auge, y yo ya no era una niña de mala muerte que vivía en la calle. Tenía un bonito y espacioso apartamento a pocas calles del trabajo. Podía permitirme la ropa que quisiera, y la comida que quisiera. Tenía una televisión, y una gatita negra llamada Sophie. Por fin era feliz. Y entonces todo se vino abajo. Una mañana, me desperté con otra nota en mi cuaderno. Por primera vez, no tenía ni idea de lo que significaba. Perdónala. Intenté averiguar qué pasaba durante toda la mañana,
pero me di por vencida y pensé que el misterio se resolvería a su debido tiempo. Decidí no preocuparme por ello mientras me dirigí al trabajo esa mañana. Al caer la tarde, casi había olvidado la misteriosa nota. No me acordé de ella hasta que la vi sentada en una mesa del fondo del restaurante, junto a la ventana. Hace más de una década que no la veía. No tenía el mismo aspecto que antes, pero la reconocí en todos modos en el momento en que la vi. Era mi madre. Tantas emociones surgieron para ahogarme en ese momento. Rabia, ira, dolor, angustia, soledad. No sabía cuál de ellas expresar primero. Opté por ninguna de ellas y me acerqué a su mesa con una cara cuidadosamente inexpresiva. ¿Qué haces aquí? Esas fueron las primeras palabras que le dije. Ella me miraba con esa extraña expresión en su rostro. Si no hubiera estado tan cegada por mi propia angustia, podría haber visto que era orgullo. Emily, tú, mírate. Me sonrió y me sentí un poco mal. Basta ya. ¿Por qué estás aquí? Su sonrisa cayó un poco y luego se volvió triste. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme o para que te importe lo que te digo, pero, bueno, necesito ayuda. No sabía dónde ir. Se detuvo un momento, con la mirada perdida, y luego se recompuso una vez más. Y quería decirte que... Lo siento. Lo que te hice fue imperdonable. ¿Crees que alguna vez podrías perdonarme? Fue entonces cuando entendí la nota de aquella mañana. Miré fijamente a la mujer que me había abandonado por el pedófilo de su novio. La mujer que no me había dado ni la hora cuando era su hija. Su única familia viva. Mi elección fue fácil e instantánea. Vete al infierno, dije. Y entonces simplemente me di la vuelta y salí por la puerta. Volví a mi apartamento para pasar la noche, sintiéndome inquieta y molesta. Ver a tu madre maltratada después de años sin contacto le hace eso a una persona. En cuanto entré por la puerta, vi el cuaderno. Toda la página estaba llena de escritos. Ayúdala, 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 ayúdala. Sacudí la cabeza con incredulidad. Entonces cerré el cuaderno de golpe. Miré fijamente el objeto hasta que las lágrimas me cegaron la vista y empecé a llorar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué había vuelto? Y la única cosa en la que había confiado todos esos años, la única cosa que había sabido que no me llevaría el error, ¿por qué me decía que la perdonara? Sentí una terrible sensación de traición en lo más profundo de mi estómago. A la mañana siguiente llamé a mi jefe para informarle que me tomaría unos días libres. No me cuestionó. Casi nunca me tomaba días libres, así que sabía que lo que había sucedido era grave. Confiaba en ella con mi vida, así que dejar el restaurante en sus manos durante unos días no era un gran problema para mí. 3 días más tarde, volví a entrar en el restaurante, un poco más tranquila, pero todavía nerviosa. Todavía dolida. Había una carta esperándome. Eso llegó mientras estabas afuera. Pensé en llevártela, pero creí que debía darte tu espacio. Gracias, Chrissy, dije. Mi subordinada me sonrió y se alejó mientras yo miraba el sobre. Mi corazón se cayó. Me temblaban las manos al abrirlo. Querida Emily, lo siento. No puedo decirlo lo suficiente. Sé que no cambiará nada. Sé que es demasiado tarde. Pero necesito que sepas que lo siento y que pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Sé cómo te miraba, Tom. Pude verlo. La noche antes de que te hiciera salir, traté de advertirle que se alejara de ti, pero me dijo que, si interfería, me mataría delante de ti y luego te mataría a ti también. Una vez que hubiera terminado contigo. Estaba aterrorizada. No sabía cómo protegerte de él, más que enviándote lejos. Le pedí a Dios que, si huías, no te encontrara,
que estuvieras bien, que pudiera distraer lo suficiente para que pudieras escapar. Lo lamenté durante muchos años. Se volvió más violento, especialmente después de que te fuiste. Me hizo cosas horribles, Emily, pero me las merecía todas por haberte fallado. Ahora sé que quiere matarme. Mi tiempo se está acabando. No debería haber venido a buscarte, pero quería al menos la oportunidad de despedirme y de decirte que tengas cuidado. Nunca se ha olvidado de ti, incluso después de todos esos años. Compré un arma el jueves pasado. Sé que planea usarla conmigo. Mi castigo por dejarlo. Siento que eso no tenga mucho sentido. Quiero que sepas que soy muy orgullosa de ti. Te quiero tanto, tanto. Solo desearía haber podido hacer más, haber hecho algo diferente. Lo siento. Te quiero, mamá. Esta vez, sabía muy bien qué emoción me ahogaba. El arrepentimiento. Un dolor amargo me subió a la garganta, mientras me dirigía a tropezones a mi despacho en la parte trasera del restaurante, ignorando las miradas curiosas de mis empleados. Fui directamente a mi computadora y abrí internet. Eso fue cuando todavía teníamos acceso telefónico, y la espera era agonizante. En cuanto se puso en marcha, busqué el nombre de mi madre, temiendo lo que sabía que iba a encontrar. Había ocurrido el día anterior. La habían encontrado en una calle del centro, con heridas de bala en el cuerpo. La noticia no mencionaba a ningún sospechoso. Se había ido. Era demasiado tarde. Todas las palabras que había querido decirle, las odiosas, las hirientes, las cariñosas y las desesperadas, eran inútiles ahora. Ninguna de ellas podría llegar a ella, no donde ella había ido. Ahora estaba realmente sola. Lloré en mi despacho, sabiendo que había cometido un error imperdonable. Si no hubiera sido tan tonta, si solo hubiera escuchado. De repente, un pensamiento loco se apoderó de mí. Podría volver a mi apartamento, podría mirar mi cuaderno, y eso lo arreglaría todo. Había arreglado mi vida antes, podría arreglarla de nuevo. Salí corriendo del restaurante como un rayo. Llegué a mi apartamento en 5 minutos. Corrí a mi habitación y abrí el cuaderno, solo para gritar de desesperación. Todo lo escrito había desaparecido. Estaba tan en blanco como el primer día que lo recibí. Las paredes de mi apartamento, por el contrario, habían cambiado. Escrito en las paredes con tinta roja, una y otra vez, estaba la frase: deberías haberla ayudado. Esas palabras eran las que más me dolían, porque sabía que eran ciertas. Eso fue hace 25 años, y me gustaría decir que mi vida continuó, pero nunca lo hizo. He estado atrapada en ese momento perpetuamente, y sé que nunca saldré de ahí. Las palabras han cubierto las paredes de mi apartamento. Ahora son una mancha de tinta roja, como si las paredes estuvieran pintadas de rojo para empezar. A veces las palabras aparecen en lugares nuevos. Una vez, estaban escritas en el lavabo del restaurante. En otra ocasión, me desperté con las palabras "tu culpa", escritas 100 veces en mi piel. No sé quién lo escribe. No sé si es mi madre, o si es lo que sea que había dentro de ese cuaderno. Ahora sé que nunca se detendrá. No quiero que lo haga. Me merezco el recuerdo constante de lo que he hecho. El cuaderno sigue en mi mesita de noche. Una pequeña parte de mí ha perdido la esperanza de que se abra una vez más y me diga cómo volver al pasado antes de que mi mundo se rompiera. Hay cosas que nunca se pueden arreglar. Ayer lo vi en la calle. A Tom. Estaba de pie frente al restaurante, observándome. Solo estuvo allí una fracción de segundo. Cuando me giré, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, había desaparecido. Por fin ha venido a por mí. He esperado los últimos años, observando, preguntándome, sabiendo que tarde o temprano vendría a buscarme. Cuando volví a casa esa noche, el cuaderno estaba abierto.
Tenía una palabra garabateada en la última página. Morir. Sí, creo que moriré.